bienvenidos a nuestro nuevo capítulo del podcast En Carpeta. Nos encontramos en un lugar muy bonito. Bienvenida, Amanda. Hola, Fanny. ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en la comunidad terapéutica Nahuel Chile y junto a nosotros se encuentran representantes de esta hermosa comunidad. Así que le vamos a dar una cálida bienvenida para que se puedan presentar. Hola, mi nombre es Marco San Martín, soy terapeuta en rehabilitación de adicciones, no solamente en la rehabilitación, sino en la prevención de esta misma, director de tratamiento de la comunidad Nahuel Chile San Francisco Mostazal. Y acá me acompaña Gabriel. Hola, mi nombre es Gabriel Mejía, pertenezco a Nahuel Chile Mostazal, estoy en el programa de reinserción y soy estudiante también de psicología y estoy junto aquí en el programa para participar. Hoy en Carpeta tenemos un tema muy importante y relevante para la comuna de Mostazal, que es precisamente el tratamiento de adicciones. ¿Qué es? ¿Cómo se pueden resolver? ¿Y qué es lo que vamos a conocer este día? Así que me gustaría un poquito que pudiéramos conversar y poder conocernos y saber cómo nace esto y por qué acá en Mostazal. Bueno, la idea de trabajar con adicciones se remonta ya por muchos factores anteriores con el director Fernando, que es el dueño. Se abrió Nahuel Chile Machalí, ¿cierto? Y ahí surge el proyecto de Nahuel, donde se aplica el tratamiento que inicialmente es cognitivo-conductual, ¿cierto? Y de a poco se volvió más integrativo, adecuándolo a las problemáticas actuales y las drogas también de diseño que van surgiendo en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba el proyecto de abrir otro lugar, porque obviamente un hogar tiene un límite de personas donde pueden estar, claro, ya sea por el número de profesionales y el espacio físico. Entonces surgió y se empezó a buscar en diferentes puntos, ¿cierto? En otras ciudades, hasta que se encontró un lugar adecuado, porque en realidad no cualquier lugar cumple los requisitos para poder tener una comunidad terapéutica, un centro de rehabilitación, ya sea desde la parte geográfica, la cantidad de baños, si hay alcantarillado, si hay estas fosas sépticas, y también que te certifique, digamos, las autoridades que corresponden, ¿cierto? Entonces, claro, es difícil a veces entre precios, porque esto también tiene un costo, digamos, de arriendo. Generalmente son casas grandes, y también la gente cuesta que confíe en personas que quieren poner una comunidad terapéutica, porque Hay un mito un poquito complicado entrando ya en el terreno. Perdón lo que voy a decir, yo ya. Pero es como cuando a las personas le dicen, no queremos un basural aquí. No queremos una comunidad acá porque está lleno de drogadictos, quizás qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿nos puedes aclarar un poco las adicciones? Toda la gente dice adicciones, adicto a drogas, alcohol, nada más. ¿Y no es así? No, es que la adicción, como adicción, que se llama trastorno por dependencia, es un trastorno de personalidad. Y este trastorno de personalidad por trastorno por consumo, trastorno adictivo, no tiene que ver con una sustancia específica. Claro. La adicción no tiene nombre de cocaína o de alcohol, o cigarrillo, claro, juego. Claro, sí, como enfermedad en el cerebro es una conducta impulsiva y compulsiva. Entonces, claro, y se puede transmitir, o sea, se puede saltar de adicción en adicción, conductas, sustancias sustitutas. Claro. Por ejemplo, una persona que deje de consumir alcohol y droga, lo deja de golpe, pero comienza a tener este juego compulsivo, al casino, estas apuestas deportivas, maquinitas con monedas. Que socialmente es más atractivo y aceptado. Claro, no se problematiza. Claro. Entonces se sustituye la adicción y finalmente desde la enfermedad se sigue potenciando.
y después con el tiempo se vuelve a su droga madre igual. Claro, No hay la adicción es un concepto de dependencia permanente y constante que obviamente es transversal en el tiempo y que también es multifactorial. En base a lo mismo, obviamente ahí ocurren diferentes situaciones en los diferentes contextos que se pueden dar las adicciones, en los que tal como tú lo dices, se pueden llevar más de una adicción de hecho al mismo tiempo. Entonces, algunas son más aceptables socialmente que otras, obviamente, pero todas ellas pueden tener algún tipo de rehabilitación o reeducación, y de ese concepto me gustaría que pudiéramos conversar. Me gustó mucho porque previamente estuvimos conversando con parte de las personas que son residentes acá en esta comunidad terapéutica que está ubicada en el ex Fundo de la Punta, un lugar precioso. Entonces está inserto en un lugar muy bonito de la comuna, histórico-cultural. Entonces cuando ustedes llegan acá, me gusta ese concepto de la reeducación, más que hablar de la persona rehabilitada como tal. Claro. Entonces, ¿me podrían hablar un poquito de eso? Sí, le voy a explicar que es un concepto de la reinversión de valores, que lo puede reforzar después Gabriel. Cuando las personas empiezan, porque todos fueron educados, en algún momento recibieron, ¿cierto?, algún tipo de educación y valores, ¿cierto? Y todos sabían que de una u otra manera que el alcohol en el exceso era malo, que las drogas no eran buenas, porque a lo mejor conocieron a alguna persona que lo vieron mal, había información en la mesa, o sea, no es como que, no lo sabía. Entonces las personas comienzan a tener conducta y a atentar contra su salud física, mental y su entorno, voluntariamente bajándole el perfil de riesgo, pensando que está bien, porque todos lo hacen, o porque ciertos grupos lo hacen para validarse, ¿cierto?, en distintos contextos sociales, y comienzan a hacer cosas que no se hacen, y ahí invierten sus valores. Entonces, ¿qué hace el tratamiento? Reinvierte los valores tratando de ponerlos donde estaban antes. Por eso habla del concepto de reeducación. Pero ¿qué tal? Pues, es absolutamente difícil. Pues yo te doy un ejemplo. Yo estoy absolutamente en contra de las celebraciones en el colegio con la champaña sin alcohol para los niños. ¿Por qué? Pésimo. Ya, porque a mí me dicen, pero si no tiene alcohol es para que celebremos. Sí, pero estoy reforzando una conducta en que si hay algo bueno, yo debo beber. Por ejemplo, y está absolutamente aceptado por todo el mundo. El terremoto para niños. El terremoto para niños. Pésimo. Pero vamos al 18 con un terremoto para niños. Sí. Ya, Y es algo social y los culturalmente cigarritos de aceptado. chocolate. Entonces, ¿cómo tú puedes reeducar ese patrón que viene desde siempre? Al menos en mi persona, de siempre. ¿Cómo logran eso? Primero, es un trabajo muy difícil, donde se tiene que cambiar la red de apoyo, el sistema de creencias. A veces la red de apoyo es familiar, aparte del terapéutico, también se orienta, también se interviene, pero si el entorno llega a ser, digamos, un factor de riesgo principal, si la persona realmente quiere cambiar, se reestructura su red de apoyo familiar. A veces es así de crudo, o sea, tienen que separarse de ese entorno para poder volver a digamos, a reinsertarse de una manera que nunca lo habían hecho. O sea, cambiar su sistema de creencias. Qué difícil. De todo lo que está... Sí, pues difícil, es un trabajo profundo, de meditación, de autoconocerse, de cómo resetearse. Pero en realidad se hace, por ejemplo, si yo lo tengo que hacer porque tengo hijos, o tengo gente que depende de mí o que me estima, ¿cierto? Mi responsabilidad es hacerlo. Claro. Y si me cuesta, claro, ahí está, que no todos pueden hacerlo o no terminan el proceso, porque es difícil, sumamente difícil. Un año aproximadamente es lo que... 12 meses aproximadamente. Acá, porque la reeducación es 5 años siempre. de seguimiento. Exacto, hay un seguimiento que va desde los 5 años. En ese seguimiento el residente o el reeducado tiene que venir a distintos eventos, a maratones, a ver un seguimiento para conversar, ver problemáticas que ya inciden en el mundo real, por así decirlo. Hay una maqueta que es dentro del tratamiento residencial, pero ya en el mundo real hay otro tipo de problemática. ¿Cómo enfrento mi vida ya lúcido, sobrio? ¿Las herramientas fueron suficientes, fueron reales? Porque muchas veces la problemática de adicción y droga no tan solo es el consumo en sí, que es como la punta del iceberg. Es lo que se ve. Claro, es lo que se ve. Pero debajo de eso hay un montón de cosas que son
problemática de la enfermedad de la emoción y cómo nosotros tratamos eso. Porque eso es lo realmente lo grave y lo complejo, es enfrentar el problema, traumas complejos, depresiones. A veces hay trastornos o problemas de patología dual que deben ser tratadas con un médico psiquiatra, con un psicólogo, con terapeuta. Por eso es importante indagar y que haya un equipo multidisciplinario, que es lo que se hace aquí, para poder abordar estos casos y llevarlos a buen puerto, porque si no, obviamente, no pueden ser tratados de una mejor manera. Por eso es la reeducación el concepto principal, el seguimiento, pero también ver qué problemáticas existen para que puedan ser bien tratados y bien diagnosticados. A la larga es un proceso largo, que no se acaba, digamos, en el año, que no se acaba tampoco en los 5 años, sino que es algo que uno va a luchar hasta el día de la muerte. O sea, es constante el resto de la vida. Suena como una condena. Claro, suena... Pero lo que pasa es que los trastornos de personalidad no tienen cura, ninguno. Se controlan, como la diabetes, la hipertensión. Enfermedades crónicas. Es crónico. Entonces, claro, es una enfermedad autoimpuesta, pero que sí es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud como trastorno por dependencia. Por lo tanto, tiene tratamiento. Las conductas, y aparte del consumo, son los síntomas de esta enfermedad. O sea, en una persona con adicción activa va a hacer cosas maravillosas. O sea, todas las familias y todos los hijos y todas las parejas tienen un montón de vivencias traumáticas con esa persona. Ahora, la decisión de apoyarlo, como dice Gabriel, o sea, termina el proceso interno y hay un seguimiento de 5 años. Una vez al mes ellos tienen que venir. El seguimiento es la etapa más importante del proceso de cambio. Y el proceso de cambio, que los invito a que lo puedan googlear y todo, que habla de Prochaska y Clemente, que ellos diseñaron y pusieron en la mesa cómo son los procesos del cambio. La precontemplación, la contemplación, acción, preparación y mantenimiento. Tiene sus pasos. Sí, tiene sus pasos y alcance de objetivos en cada paso. Y una estructura. Una estructura, así como paralelo hay un proceso de recaída. Exacto. Que también se tiene que tener. Que hay un porcentaje siempre de que eso puede suceder y lo tienen ahí contemplado, esta estructura y estos paso a paso. Esto es base científica, o sea, gente que estudió las conductas humanas, sobre todo estas conductas adictivas, erróneas, erráticas. Hay mucha gente que desde el psicoanálisis, como desde el conductismo, desde varias áreas de la psicología de enfoque, se ha estudiado y todo ha aportado. Por ejemplo, acá la mayoría de las comunidades tiene mucho de Freud, ¿cierto? Del psicoanálisis. Mucho, la estructura de personalidad, el ello, el yo, el super yo. Pero se ha formado. Pero no es la única rama, ¿o sí? No en lo absoluto, porque también hay mucho de lo que se trabaja de una forma cognitivo-conductual. Hay conductismo y hay un perfil, como dice el terapeuta Marco, porque no todos los perfiles son iguales. De pronto hay un perfil que necesita un poco un trato más hostil, un trato más conductual. Por eso debe ser personalizado. Exacto, personalizado a cada usuario. Y es difícil encontrar una comunidad que pueda decir, a este perfil necesitamos conversar más, ser más cognitivo, trabajar un lado más emocional. Claro. Y hay otro perfil que necesitamos poner límites, trabajar más límites y ser mucho más duro, mucho más, digamos, hostil en cierta medida para lograr el cambio que se requiere. Y a veces la familia no lo va a comprender, él mismo no lo va a entender, pero a la larga él va a terminar agradeciendo, oye, gracias quizás por haber sido tan duro conmigo, porque en ese momento lo necesitaba. Claro, no era otra salida. Es un tema tremendamente interesante y de hecho las estadísticas actuales son súper alarmantes. O sea, no nos calman para nada el saber que hace poco salieron en las noticias que somos el tercer país con más consumo de cocaína, por ejemplo, que estamos dentro de los rankings con mayor consumo de alcohol, que tenemos una tasa alta de menores de edad que consumen tabaco. Que la tasa de ludopatía ha aumentado en mujeres, adultos mayores, casi un 30% en los últimos 10 años. Son tasas alarmantes en diferentes adicciones y de las que más conocemos, porque tal como tú le decías al comienzo, esto es la punta del iceberg, son las que uno más ve, lo que más visibiliza, pero no significa que es lo único. Y si nos vamos a lo más extremo, la tasa de suicidio. Acá Mostazal, ya la comuna de Mostazal, contaba o cuenta con 3 centros de rehabilitación. Eso igual es importante para quienes nos están viendo hoy por Cultura Mostazalina en el podcast en Carpeta. Uno de ellos queda ubicado en Angostura, que también fue invitado a participar, pero no pudimos lograr que estuviera hoy con nosotros también. Y hubo también un tercero, que fue clausurado por el Servicio Sanitario de Salud, ¿ya? Entonces,
me gustaría hablar sobre la accesibilidad, sobre el tema de la información, porque si bien es cierto, hoy en día todos nuestros teléfonos son sumamente inteligentes, no los ocupamos precisamente para informarnos. Inteligentemente. De manera correcta, de manera adecuada, y caemos en nuevas adicciones en las que pasamos horas tras una pantalla, Sí. horas tras la En los pantalla y una videojuegos. adicción que Pásale viene el videojuego para desde que no los moleste. niños, justamente. Entonces, si nos vamos a eso, al uso correcto de la información, ocupando este tremendo espacio para poder informar a todas las personas que nos miran, ¿cuál es la accesibilidad? ¿Cómo llegan ustedes? ¿Cómo han podido ver la visibilización dentro de la comuna? ¿Las autoridades a ustedes los han visitado? ¿Ustedes han podido tener acercamiento? ¿Las comunidades en las que ustedes están insertos acá donde viven, en donde están residiendo las personas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llegan a ustedes? Acá, o sea, no hemos tenido como una comunicación fluida con toda la zona y una información de lo que pasa acá socialmente, que sí los puede interesar, claramente que sí. Comenzamos con la Junta de Vecinos de acá de la Punta, porque querían saber quiénes éramos, porque igual tenían un poco de temor, porque es verdad que muchas comunidades terapéuticas han dejado mal esta área por malas prácticas o un montón de cosas, y es como entendible igual que los vecinos, que es una comunidad Se terapéutica, preocupen un poco. sí, pues está bien, pues sí, es Sí. su hábitat, su área, y tienen que saber. Nos conocieron, somos de la Junta de Vecinos, vamos a reuniones. Nosotros ofrecimos charlas de prevención de consumo, detectar ciertas cosas que puedan ponerse en alerta y pedir ayuda, porque a veces los papás no entienden. Oye, pero No se eso, dan eso cuenta es de súper cosas. importante y eso no se ha podido instaurar acá en Mostazal, en los No, colegios. no, o sea, nosotros queremos hacerlo. Hemos ido a poco, ahora con los clubes deportivos, no están como los chicos el deporte, acá lo practican harto, lo hemos acercado. Hay dos clubes acá, Almirante La Torre y donde fuimos. De Codegua, ¿no? Sí, de Peuco. Peuco. Donde Al Juventud de América. Sí, Juventud de América. Sí, que claro. estuvimos allá, nos recibieron, pero muy Soy de bien. allá. El presidente nos recibió muy bien. Nos mostró su sede, la cancha espectacular. Sí. Y también lleva 100 años. Y igual que los chicos de acá. Entonces, por ahí hemos empezado a conocer la comuna. Pero, claro, autoridades que hemos tenido contacto, que se nos han acercado, preguntado, ni de parte de nosotros tampoco no ha pasado. Todavía no. Igual llevamos poco acá, 6 meses, 7 en meses. el caso por los 7 meses. Es poco. Hemos tratado de implementar la herramienta física, tratar de ir adecuando a lo que necesitamos. Y también del sector, haciendo modificaciones. En el verano preocupándolo del riego, del pasto, porque por los incendios. No, y se ve muy, muy bien cuidado, muy bonito, muy acogedor. Yo debo confesar que yo pensé que estructuralmente iba a ser distinto, pero es un lugar muy acogedor, un lugar agradable. Estamos en el cerro. Claro. Cuando a alguien lo mandan a la punta del cerro, Aquí llega estamos, literalmente. llegamos Llega acá. aquí con nosotros. Llegamos literalmente acá. Sí, totalmente. Y bueno, ustedes me dicen que llevan 6 meses acá, igual eso es un tiempo cortito, sin embargo tienen toda la disposición para poder trabajar no solamente acá en la comunidad terapéutica, sino que también esto expandirlo como prevención. Entonces, sería importante también que con las entidades que correspondan, obviamente con las autoridades locales que existen, pudieran hacer ese trabajo, porque es tremendamente importante. Hoy en día necesitamos que los niños, niñas y adolescentes tengan un espacio de prevención y esparcimiento, más allá, que era lo que conversábamos con Fanny, de decirle, no consumas porque está malo, sino que enseñarle el por qué, cuál es el trasfondo, cuál es el motivo, qué Y es lo las que me puede consecuencias. llevar, cuál es la consecuencia, qué es lo que me puede llevar esto, qué es lo que me puede causar si yo en realidad comienzo a consumir. Porque si tú le vas y le dices a un niño, no saltes, el niño va a saltar, porque va a querer precisamente hacer lo contrario para probar él mismo. Y el cantante que siente. escucha le va a decir, salta, salta. Exacto. Entonces, si ustedes que tienen esta información de primera fuente llegan y lo hacen, una charla, un taller, se transforma en algo totalmente bueno y positivo para las comunidades.
Entonces, igual yo creo que eso podría ser algo a trabajar. Por algo es comunidad, o sea, la comunidad es un tratamiento colectivo e individual, pero tiene la esencia de comunidad. ¿Dónde los buscamos? ¿Cómo? Está el Instagram y la página web. Tenemos nuestra página web que es nahuelchile.cl y a través de las redes sociales que es Nahuel en Chile, Instagram, sí. Nahuel Chile también. Ya, entonces ahí un mensajito, llamar y ahí Sí, uno puede también coordinar. en Google, si ustedes ponen a buscar Nahuel Chile, le va a dar referencia de gente que los va a dirigir o a Machalí o directamente acá con Mostazal. Hay gente Perfecto. encargada que los va a dirigir para acá. Y el equipo Eso. que lo componen ustedes. Bueno, principalmente está director general Fernando Pérez, director de tratamiento de acá de Mostazal, Marcos San Martín. Tenemos director en Machalí que es Etiéndaste, director clínico, que es Jonathan psicólogo, Corvala. Jonathan Corvala. ¿Y acá? ¿Los profesionales que hay acá? Estoy yo como director de tratamiento, el director general se divide días allá y días acá donde me apoya. Lo mismo que el psicólogo. Por ejemplo, nosotros acá no tenemos ningún problema en si tenemos que ir a un colegio y dar una charla y nosotros no... O una junta de o vecinos una junta también. de vecinos, a una madre que necesita orientación, una familia, lo podemos hacer videollamada o si quieren venir para acá. Como estamos abiertos a eso y no tiene que ver con un costo asociado. Ya, y todo esto No. también resguardando la privacidad de la Exactamente. persona. Confidencialidad. Maravilloso. Entonces, mira, el tiempo es súper cortito, nos encantó, nos gustaría volver. Entonces, Bienvenido. queremos darle las gracias porque hicimos un llamado también a los otros lugares. Queríamos mostrar la problemática de varias aristas, pero no se pudo, pero estamos inmensamente agradecidos que ustedes nos hayan recibido. Sí, ¿Ya? y bueno, dejarles la invitación no solamente a las personas que nos ven, sino que a todas aquellas personas que quizás están pasando por algún proceso de adicción y que no ven la luz o no encuentran la salida, de que puedan buscar la forma, sobre todo si son de acá de la comuna de Mostazal, para poder llegar y tener el acceso a la información, que no se rindan y que puedan saber que pueden tener una segunda oportunidad y que pueden ser reeducados, de que pueden volver a ser parte de la sociedad. Y para eso obviamente están los lugares, están los profesionales Y están adecuados aquí. y están acá. No tenemos que ir a buscarlos a otra parte, que es lo más importante. Gracias, que sepa la gente que es una problemática difícil, pero que se puede. Gente que lleva, así como ya 1 año, 10 años, 7 años, hay mucha gente que lo ha hecho, es real, el cambio es real. Se puede, es un trabajo en conjunto, familia, equipo terapéutico y la persona que se enfrenta a un cambio y decide un cambio. Así que los invito al cambio y que hablen, que lo digan a su gente cercana, tengo un problema, necesito ayuda. No, maravilloso. Sí. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo en Carpeta.